Gracias, Carlos. Gracias, Estela. Ya está con nosotros José Miguel Rodríguez González, Joselo, como se lo conoce, para, hablar de esta crisis generada a raíz de la negociación del acta bilateral. Estás en el ojo de la tormenta, Joselo. Sos el hombre del momento, el más buscado, y tus chats activaron un juicio político. Un chat tuyo a un director generó un juicio político. Contanos cómo estás hoy, qué vas a ir a decir a la fiscalía. ¿Cómo está Fito? ¿Cómo está Carlos, Estela? Le agradezco primero el espacio. Después de unos días quería también salir a aclarar y dar un poco lo que es realmente la verdad. Yo hoy voy a decir a la fiscalía exactamente lo que pasó, cómo ocurrieron los hechos y cómo se desarrollaron. Básicamente y cronológicamente, yo soy consultor. Me contactó un intermediario, amigo mío, del Uruguay, y me comentó la posibilidad de un grupo inversor brasileño que estaba muy interesado en la compra de energía de la ANDE para su posterior comercialización en el mercado privado brasileño. Me pareció algo muy interesante. En todo momento ellos me manifestaron que eran capaces de poder conseguir esa autorización de importación, porque en todo momento sabemos que esto es algo que se quiso hacer hace mucho tiempo, pero nunca se consiguió esa voluntad política, por así decirlo, del otro lado. Les llevé con el vicepresidente de la República, donde ellos les manifestaron también su pretensión con el país. Él mismo me derivó con el presidente de la ANDE, ya que institucionalmente correspondía manejar las tecnicidades en ese lugar. Y después la operación comercial continuó viento en popa, ¿verdad? Hasta el día de hoy. ¿Cuál es tu relación con el vicepresidente de la República? El vicepresidente de la República es parte del equipo político al cual pertenezco, el Movimiento Correbaño TT. Lo conocí en el año 2017 en las internas. ¿Tenés algún vínculo de amistad con su familia, con sus hijos? Y también en el mismo entorno político, conocí a su hijo, que se volvió mi amigo, y somos del mismo equipo político. ¿Mantenías reuniones permanentemente con el vicepresidente o solamente te reuniste con él para esta operación? No, habían reuniones de índole política también, donde yo le veía, así como a otras autoridades. No fue la única vez que me reuní. ¿Ibas mucho a la vicepresidencia de la República? Iba, no sé si mucho, pero iba a veces. ¿No haces oficina en la vicepresidencia de la República? No, de ninguna manera. No, oficina. ¿No sos asesor jurídico de la vicepresidencia de la República? No soy asesor jurídico de la vicepresidencia de la República. Soy un funcionario del sector privado, ahora mismo, y me dedico a consultoría y en la mayoría de captación de capital extranjero. ¿Y cuál es tu relación con Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE? Mira, me alegra que me pregunte eso. Yo pensaba quitar esa carta después. Pero Pedro Ferreira, a cual yo con cariño le digo tío Pedro, es el papá de mi compañero de colegio de toda la vida. Uno de mis mejores amigos, llamado Santiago. Te quiero mostrar unas fotitos, si se puede. Sí, claro. Santiago y Pablo, sus dos hijos, son mis amigos de toda la vida. Es más, te digo una cosa, yo soy abogado de la familia de Pedro Ferreira hace 3 años. Vamos a mostrar la foto allí. Sí, vamos a mostrar la foto. No sé, te doy a vos. Bueno, ahí se te ve a vos. Es mi compañero de colegio. Sí. Toda la vida. Yo le digo tío Pedro, su hijo Santiago, este es Pablo, que también está ahora en un emprendimiento comercial conmigo, de la misma índole que con la empresa Leros. O sea, Pedro Ferreira sabía y sabe perfectamente a qué yo me dedico. Tengo una factura acá del mes de junio, nada más, que tengo entendido que también le pasé a producción. Sí. Vamos a mostrar enseguida la factura. Sí. Tus chats con el director de la ANDE, el chat con el director de la ANDE. El chat más importante, sí. Vos lo admitiste y en ese chat vos hablás de no incluir el punto 6. Vamos a ver, es la última placa que mostrábamos ayer en Telefuturo y en Noticias Paraguay. Y vamos a mostrar aquí este chat para que vos nos expliques un poco esto.
Este es un chat con Pedro Ferreira. Sí. La última placa, si podemos poner, por favor, es la que tiene que ver con el chat al director de la ANDE, en el que vos le planteás excluir el punto 6. Sí. ¿Cuándo enviaste ese chat y por qué y bajo instrucción de quién enviaste ese chat? Bueno, el martes 21 de mayo me convoca Pedro Ferreira a su público despacho, a mí y al intermediario, que ya salió su nombre por también los medios de comunicación, Decilo. Nicolás Cac, ¿verdad? A mí y a Nicolás Cac nos invita a su público despacho, estaba otros sus asesores técnicos, porque como te digo, siempre las reuniones fueron así, en sede central de la ANDE. Pedro Ferreira me solicita y primero me informa de que hay una reunión de un acuerdo de intereses bilateral entre las comitivas diplomáticas y técnicas de Paraguay y Brasil el viernes en hora de la tarde de Brasilia. ¿Vamos a mostrar el chat? Sí, 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 Sí. adelante. Vamos a mostrar el chat, entonces vos nos explicás. Ahí dice, señor director, a un director de la ANDE, me imagino, Sí. el vicepresidente de la República me trasladó la posición oficial de su persona y también la del presidente de la República en relación al punto 6. Paremos allí. ¿El vicepresidente de la República te trasladó su posición en relación al punto 6? No. Y eso yo le dije también a Pedro y al director. Este chat, vos admitís que es real. Yo admito que ese chat es totalmente real y admito que mi único error en toda esta cuestión fue haber utilizado el nombre del presidente de la República y del vicepresidente de la República. O sea, en este chat vos no estás diciendo la verdad. En ese chat yo quise captar la atención de Pedro Ferreira, de una persona que yo le conozco toda la vida, que yo sé cómo tenía que Pero captar. no es dirigido a Pedro Ferreira. No, es dirigido a una persona que Pedro me dijo como intermediario que me comunique con él. Por eso quiero explicarte ese contexto porque es lo bueno de que yo pueda revelar esta verdad. Explicarnos el contexto, pero, Sí. pero Y en ahí te este termino. chat no estás diciendo la verdad. En ese chat yo no estoy hablando del vicepresidente, del presidente, y te digo por qué. Pedro Ferreira a mí me revela una información confidencial el martes 21 de mayo en su despacho. Me dice, mira, acá en la operación comercial que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Porque nosotros queríamos hacer ese contrato de venta a una empresa de energía, a una empresa privada del mercado privado que comercialice en el mercado privado brasileño. Me dice, mira, vamos a continuar con esta tratativa y voy a poner un punto que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo. Excelente, yo le digo, buenísimo. Y me dice, pues, averigua un poco en Brasil, dice a mí el intermediario, para que son los que tienen contacto en Brasil, averigüen en Brasil cuál va a ser la reacción sobre esto, cómo va a pasar, si va a entorpecer, si no va a entorpecer. ¿Quién es el contacto en Brasil? Y el intermediario es el que habla con ellos, ¿verdad? Yo le conozco a los propietarios de la empresa Leros, porque vinieron a firmar. ¿Quiénes son los propietarios de la empresa Leros? Claire Ferrer. Vos lo conocés a Clever Ferreira. Sí, le conozco, ¿verdad, tía? Y Adriano, que sí estuvo en las reuniones técnicas luego. ¿Y quién es Alexandre Luis Giordano. Giordano? Y Giordano es una persona que estuvo también en una reunión con nosotros y Pedro Ferreira en Ciudad del Este. Estuvo también platicando toda ¿El la parte nombre de técnica. Leros o no? Llegó con la gente de Leros, sí. ¿Y Giordano invocó el nombre de la familia del presidente Bolsonaro o no? No sé si decir invocar realmente, todos estamos presentes en esa mesa. Lo que manifestaban ellos es que tenían la certeza y la llegada al entorno para poder conseguir la autorización de importación. Vamos a seguir con los chats, entonces vos nos vas explicando. Bueno, y después te quería nomás terminar Sí, esa parte, sí. ¿verdad? Pedro me pide a mí un traslado, nos pide a nosotros. O sea, esa es la única forma en la que yo me puedo llegar a enterar que existe un acta, que existe un punto número 6, porque siempre fueron negociaciones, sector privado, ande, sector privado, ande. Ahí yo me entero de todo. Está bien, le cumplí recién el jueves a la noche, porque no me estaba dando un traslado. Era jueves, me imagino 11:30 de la noche. Sí. Yo no contactaba con Pedro, yo tenía que hablar con alguien, estaba el director que era el intermediario, y me equivoqué, yo admito mi error. Tío Pedro, vos le llamás a Tío él. Pedro Ferreira, el papá de mi compañero colegio toda la vida. Yo le conozco perfectamente a él. Yo sé cómo el que recibió. Podemos Sí, ver unos chats adelante. que mostrábamos ayer. Empecemos así como mostrábamos las placas ayer, por favor, para ir hablando con Joselo y tratar de entender un poco más de esta situación. Hay un chat del 9 de mayo que aparentemente es el primer chat que vos intercambiás con Pedro Ferreira porque tiene arriba
el recuadrito amarillo, que es cuando normalmente se inicia por primera vez una conversación. Este chat es tuyo, con Pedro Ferreira. Todos los chats son míos. Correcto. Todos los chats. Es tu tío, o le llamás tu tío por los compañeros. Pero en este chat, quiero ver a pleno el chat, por favor. El 9 de mayo del 2019, vos te presentás y decís, buenas noches, señor Pedro Ferreira. Mil disculpas por el horario. Acabo de aterrizar en Ciudad del Este. Saquemos un poquito ahí. A ver, soy el doctor Joselo Rodríguez, asesor jurídico de vicepresidencia. Le escribo en nombre del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Si él es tu tío Pedro, ¿por qué te presentás de vuelta así? Una cosa es extra reuniones y otra cosa es laboralmente, uno. Segundo, ¿por qué yo no contacté directo con Pedro y le busqué al vicepresidente? Justamente pues yo le conozco perfectamente. Alguien de su misma jerarquía, alguien de su misma índole. No me da ni pelota, yo le conozco a él. Yo le puse eso en referencia, en realce, y yo vuelvo. Y todas las veces que me muestre un chat mío, yo te iba a decir, mi único error en todo esto fue nombrarle al presidente y al vicepresidente. En todos los chats que me muestran. Y en todos los chats te presentás como asesor jurídico de la vicepresidencia. Sí, en la mayoría de los chats. Sí, creo que sí, en 3 chats yo le copiaba, pegaba y le ponía, ¿verdad? Como te digo, yo jamás iba a pensar, o sea, quiero que me entiendas, jamás iba a pensar que iba a tener estas connotaciones, pero nunca. Yo te digo que Pedro sabe perfectamente a qué yo me dedico. Pero a tu tío Pedro, como vos lo llamás, le estabas mintiendo al decirle que eras asesor jurídico de la vicepresidencia. Yo le estaba diciendo y dando una referencia, ya que el vicepresidente a mí me consiguió la reunión con Pedro Ferreira. Sí. Y sí, y me equivoqué en esa parte, yo admito mi error. Bueno, sigamos viendo los chats. A ver, más abajo vos avisás que vas a estar acompañando a la delegación brasileña al día siguiente en una reunión en Ciudad del Este. Sí, esa fue la primera reunión. ¿Quiénes iban en esa reunión, Joselo? Y en esa reunión iban, por la parte del grupo empresarial brasileño, Adriano, que sería la persona encargada de toda la parte técnica. Sí. Iba Nicolás Cac, que sería el intermediario. Sí. Y iba Alexander Giordano, que le acompañaba a ellos también. Correcto. Sigamos. Sí, no, después por la banda estaba Pedro Ferreira. Sí. Estaba, si no me equivoco, Fabián Cáceres también, Sí. gerente. Y Clever Ferreira y Alexander Giordano estaban juntos en esa reunión. sí, estaban juntos. Estaban todos. El dueño de Leros y el senador suplente número 1 en San Pablo, Alexander Giordano, estaban juntos en esa reunión en Ciudad del Este. Estábamos todos, sí, exactamente. Correcto. Vamos a ver el siguiente chat, por favor. La siguiente placa. Esta placa es del 16 de mayo. Volvés a saludarle al presidente de la ANDE, expresidente de la ANDE, y le decís, le saluda al abogado Joselo Rodríguez, otra vez, asesor jurídico de la vicepresidencia. Admito Ahí que- le pedís el modelo de proforma del contrato de compra de energía entre la ANDE y la empresa brasileña. Eso es lo que habían quedado ellos. Es un modelo para cualquiera de las empresas que quiera comercializar la energía de Paraguay. Totalmente. Sigamos, por favor. Dice más abajo, los mismos me contactaron el día de hoy y están interesados en continuar los trámites efectivos de la operación. ¿Vos retiraste documentos de la ANDE para la empresa Leros? No, yo no retiré ningún documento. Recién cuando salió el llamado de expresión de intereses, ahí retiré. Pero como te digo, esto es algo en lo que ellos quedaron. Yo cuando me sentaba en una mesa técnica a hablar de megawatt, de ondulaje, de flat, de precio de mercado, de PLD, yo me limitaba a mirar las dos puntas y acompañar, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente chat, a ver la siguiente placa, por favor, en la que, bueno, el 5 de junio vos le decís a Pedro Ferreira, le escribo ya que el representante comercial de la empresa Leros de Brasil se encuentra en el país a fin de dar seguimiento al acuerdo de compra-venta de excedente de energía al mercado brasileño. ¿Quién es el representante comercial de la empresa Leros de Brasil? El intermediario. Nicolás Cacpinto. Claro, Nicolás Cacpinto. Y vos, en este chat, Sí. pones Eso. esta frase. Vienen en representación de la familia presidencial del vecino país, Sí. de la familia de Jair Bolsonaro. Y eso fue lo que ellos manifestaron en una reunión donde estábamos todos. ¿Quiénes manifestaron? Alexandre Giordano dijo eso.
Y la verdad que no sé quién de los tres pudo haber manifestado. Pero en esa reunión estaban Nicolás Cac, Adriano, Clever Ferreira y Alexander Giordano. Y Adriano, ¿el apellido Adriano? no me acuerdo bien. Bueno. Pero Adriano, él es toda la parte técnica. Sí. Creo que firmó también la oferta técnico-financiera. En esa reunión, Sí. alguno de ellos, Clever Ferreira, dueño de Leros, Alexandre Giordano, senador suplente del partido de Jair Bolsonaro, o Adriano. Nicolás Cac, mencionó que venían en representación de la familia de Jair Bolsonaro. Sí, mencionaron eso enfrente de la mesa. Frente a todos. ¿Y qué representaba venir en representación de la familia del vecino de Jair Bolsonaro? Representaba que eso iba a tener una facilidad para la operación en Brasil, una autorización en Brasil. Y me imagino que sí. Me imagino que sí, era como una garantía. Yo, como te digo, me limitaba a trasladar y a escuchar lo que decía el intermediario y los empresarios brasileños, ¿no? ¿No recordás quién dijo esa frase? Te prometo que no recuerdo, pero tenemos 4 personas más a quien preguntarle. Estaba Pedro, estaba el gerente, había unos cuantos más. O sea, sí se mencionó a la familia del presidente Bolsonaro. Se mencionó familia o entorno presidencial, se mencionó algo por el estilo. Se mencionó. Bueno, sigamos a la siguiente placa, por favor. Ahí pedías una reunión, vamos a la siguiente. En la siguiente placa hay una documentación, el 15 de julio, donde vos le decís al presidente de la ANDE, la carta de expresión de interés fue recepcionada el viernes y ya se encuentra en Brasil. Sí, así mismo. Esa ya era la documentación para concretar, digamos, la intención de Leros Claro. de comprar la energía paraguaya y comercializarla en Brasil. Esto se llamó, ¿verdad? La Hizo convocatoria. un llamado público. Llamado público. Y La acá- ANDE hizo un llamado público, no era oculto el No, interés nada. de la ANDE de vender la No. energía al Y Brasil. ellos presentaron. Leros presentó. Sí. Vamos a ver, por favor. Y acá está lo que presentó Leros, se le dio mesa de entrada. Sí, Y entonces, como yo quedé con el presidente Pedro Ferreira, para empezar, yo me entero de esa publicación, no por los medios de comunicación, yo me entero por un mensaje que me envía al WhatsApp Sí. Pedro Ferreira y me dice, presenten pues. Me manda un fin de semana. claro, como a cualquier otra empresa que esté interesada. La verdad que no sé si a cualquier otra empresa le envió así. No está mi conocimiento. Vamos al siguiente chat, por favor. A ver si podemos ver la siguiente placa en la que observamos el documento que le enviabas el 15 de julio, la foto del documento. Vos le decías, ya fue recepcionado en la ANDE y ya está en Brasil el documento, ¿verdad? Sí. Esta es una guía de una empresa de courier en la que figura el nombre de Alexandre Luis Giordano como el que recibe el documento en Brasil. Y Y eso, figura Nicolás Cac Pinto como el que envía el documento. Nicolás Cac es el broker, el intermediario. Y con las caques del intermediario. Alexandre Giordano recibe un documento para Leros. Y sí, por lo visto, Nicolás le envió. Ese ya es un trabajo de Nicolás. Pero vos estabas haciendo todo el trámite para Leros. Claro, pero en este tipo de operaciones se dividen los trabajos. Yo me ocupaba acá de Paraguay. No. La Él pregunta, allá. la pregunta Sí. es, Sí, le envió. Alexandre Luis Giordano es el que recibe la documentación para la empresa Leros de Brasil. Y según esa documentación, sí. Claro, ahí está, irrefutable. Nicolás le envía a Giordano. Al senador suplente del partido de Jair Bolsonaro, quien después vamos a ver lo que dijo respecto a todo este tema. Siguiente imagen, por favor, director. Este es Alexandre Luis Giordano, senador, Muy lejos la foto. senador Sí, dale. suplente número 1. Con él participó en la Él participó en reunión. la reunión en Ciudad del Este. Con Clever Ferreira también. Y Adriano y Nicolás Cac. Y lo de la ANDE. Es senador suplente por el Partido Social Liberal, partido de Jair Bolsonaro, Sí. en el estado de San Paulo, que es uno de los estados más importantes, el más importante de Brasil en términos financieros y económicos también. Ok. Hay una última placa, a ver si la pueden mostrar. Este es un mensaje, después que vos le envías estos documentos a Pedro Ferreira te responde el mismo día. Sí. Vení por la Expo. Un tema que ya aclaramos en las anteriores reuniones es que no puede haber exclusividad, y pone exclusividad entre comillas. Sí. Tocaron nuevamente el tema y eso puede trancar todo. ¿A qué se refería con la exclusividad
que pedían aparentemente los deleros? Dos cosas muy sencillas. Ellos, como son del sector privado, ámbito comercial, me acuerdo que Clever y Adriano habían planteado eso. Pedro le dijo que no. Yo me acuerdo que Pedro me volvió a reiterar, por eso es muy simpático. Yo voy a pedir ahora en el Ministerio Público que se ponga ciertos chats que Pedro Ferreira está borrando de respuesta mía. Yo le dije, bueno, vos sos el presidente, hagamos el contrato, o que se haga el contrato. Como sector privado ellos pueden pedir lo que quieran. El sector público es el que te tiene que decir sí o no. Vos le respondés más abajo en ese mismo chat y le decís, están tanteando como buenos empresarios. Toti, lo que te estoy diciendo ahora. Sí, y ya le dije a Moreno Ruffinelli, es más, a Moreno Ruffinelli ya le comenté que no va a existir exclusividad. ¿Quién es? Exactamente. El doctor Moreno Ruffinelli. Pedro Ferreira, en una reunión con nosotros, nos dice, yo quiero trabajar con Moreno Ruffinelli. Él fue el que nos recomienda. Mediante eso le conocí. Una gran persona, de paso. ¿Y qué hacía Moreno Ruffinelli en esta operación? Pedro Ferreira, cuando me dice, vamos a tener que realizar el contrato en algún momento, y yo quiero trabajar con Moreno Ruffinelli, me dice, contacten con él. Hicimos eso, le contactamos a Moreno. O sea, lo que estaban hablando aquí es de que no podía existir una cláusula de exclusividad en el contrato. No, acá estamos hablando de todo un contrato. Que así como puede no tener exclusividad, puede no tener muchísimos puntos. Lo que sí Pedro me dice a mí, yo para el contrato quiero trabajar con Moreno. Entonces le contacto a Moreno. Correcto. Luego de todo esto hay más chats. ¿Te parece si seguimos viendo algunos Sí, claro chats? que sí, Tom. Estamos a tiempo de llegar. Hay unos chats que también tenemos. Podemos pedir, por favor, director, le puedo pedir el chat número 1, por favor. Sí, este es el del 15 de julio, ya lo vimos. El 2, por favor, el 2. Acá tenemos este documento que acabamos de ver. Sí. Es muy importante lo que vos nos decís respecto a esto, porque podría tener implicancias en Brasil. Alexandre Luis Giordano es senador suplente del partido de Jair Bolsonaro. Y de acuerdo a lo que vos decís, está directamente vinculado a la empresa Leros. Estuvo en una reunión, no sé si está en su constitución de sociedad. Yo sé que lo que firmaron en el documento de presentación se llaman Clever y Adriano. De que estuvo en la reunión es irrefutable. Estábamos muchas personas en esa reunión y estaba también Giordano, no tiene eso. La siguiente placa, la 2, por favor, director, porque este envío tiene que ver, la 3, perdón, este envío tiene que ver con un documento que fue firmado por Leros Comercializadora, Sí. que fue recibido en la ANDE y que tiene la firma de Clever Ferreira. Así es. Este es el documento que fue por courier y que recibió Alexandre Luis Giordano. Sí, ese documento. O sea, dos documentos en realidad. Ese, ¿Sí? y después está también la carta de intención de Pedro Ferreira, donde él dice, manifiesta su expresión de interés y que quiere una autorización, solicita una autorización para la empresa Leros. Si es que existe la autorización, que continuarían con el contrato. ¿Podemos ver la placa 10, por favor, director? Aquí está. Vos le decís a Pedro Ferreira, buen día, señor presidente, ya fue recepcionado el documento, y ahí le mostrás ese documento que acabamos de ver con la firma de Clever Ferreira. Sí, claro. Está recontra confirmado que Clever Ferreira y Alexandre Luis Giordano tienen relación e intercambiaban documentos vinculados a la empresa Leros. Y mira, yo no puedo dar 100% certeza de eso porque mi conversación siempre es con el intermediario. Vos no te puedes saltar a tu intermediario porque se enojan. Y el intermediario El intermediario es Nicolás Cac. Nicolás, cuando ya le avisamos que, o sea, cuando se presentaron todos los documentos, él se iba a encargar de trasladar eso al Brasil para conseguir la autorización. Porque eso se tiene que dar una mesa de entrada y un proceso interno ahí en Brasil, según lo que me comentaron. Bueno, acabamos de ver y acabas de decirnos que los documentos que enviaba Nicolás Cac Pinto se los enviaba a Alexandre Luis Giordano y que después se recibe el documento firmado por Clever Ferreira. Alexandre... O sea, primero Claire firma. Sí. Y después se recepciona. Sí. Y Nicolás envía. Y sí, le envió a Giordano. Es más, yo nunca me
tampoco me importó mucho a quién le enviaba o no, ¿verdad? Ese ya es parte de su trabajo. A mí lo que me interesaba es que consigan esa autorización eventualmente. Claro. Giordano se presentó como senador suplente. No sabría decirte, o sea que fue hace 2 meses ya la reunión. Porque vos en una entrevista radial decís... Sí, es que yo sé que es senador, pero no me acuerdo que se presentó como senador. Evidentemente averigüé pues todo él. Correcto. Giordano y Clever Ferreira tienen un papel importantísimo en todo esto porque podrían confirmar que hay vinculación y nexos con el partido político de Jair Bolsonaro. Si no con la familia, por lo menos con el partido político. Y sí mencionaron a la familia de Bolsonaro en una reunión. Es lo que nos dijiste. Se mencionó al entorno presidencial. Sí. Vamos a ver lo que dice Clever Ferreira y Alexandre Luis Giordano. La placa 13, por favor, director. En la placa 13 vamos a ver una publicación de la revista Piauí que tiene que ver con un medio muy importante, la Folha UOL de Brasil. El suplente del Partido Social Liberal confirma una reunión en Paraguay, pero dice que no citó a Bolsonaro. Esto se publicó ayer. La placa 14, por favor, director, lo transcribió también un diario acá y lo tradujo. El empresario Alexandre Giordano confirmó haber participado en Paraguay de una reunión para la venta de excedentes de energía Itaipú. Negó haberse presentado como senador y tampoco haber hablado en nombre del gobierno brasilero o de la familia de Jair Bolsonaro. Sí. ¿Miente Alexandre Luis Giordano? La verdad que no me acuerdo quién de los tres dijo. O sea, yo te puedo hablar de lo que yo dije, de lo que yo actué y de todo mi trámite operacional en toda esta cuestión. De ahí a lo que ellos hayan hecho en Brasil o dicho en la prensa en Brasil o hablado acá, creo que le tendría que preguntar a ellos, ¿verdad? Correcto. La placa 15, por favor, director, que continúa con esta misma entrevista y dice lo siguiente. Preguntado por qué entonces el abogado paraguayo habría citado su nombre como representante de Bolsonaro, Sí, leí eso. Giordano declaró, en la reunión preguntaron cuál era mi nombre. Él habrá googleado, puede haber tenido una fantasía como en el mundo de Alicia. Leí eso, sí. Y mucha gente vive en la tierra de Narnia. Alguien quiso llevar ventaja en esta cuestión. Está bien, él es libre de decir lo que quiera. Vos no vivís en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Todavía. Ni en la tierra de Narnia. Todavía no digo. Miente Giordano. Vuelvo y te repito, yo voy a hablar de mis cuestiones. No, pero Esa fue una reunión, o sea, no sé en qué miente, que yo vivo en la tierra de Narnia, sí, en eso miente. Si él dice que estuvo o no estuvo hablando de la familia presidencial, tenemos que sentarnos todos los que tuvimos en esa reunión y ver quién realmente dijo eso. Habían 4 personas, 8 personas en total, conmigo y con los de la ANDE. Pero él recibió los documentos del Eros. Y sí, recibió los documentos como están ahí, exactamente. Pero yo también me entero, como ustedes, porque como te digo, ese es un trabajo del intermediario. A mí la verdad que no me importa más o menos quién reciba el documento, siempre y cuando ellos cumplan con lo que se comprometieron, ¿verdad? La placa 16, por favor, director. Continúa esta entrevista y habla Clever Ferreira, el dueño de la empresa Leros, o por lo menos el director, socio fundador. Sí. Dijo que la empresa envió a un representante a la reunión atendiendo a un llamado público de la empresa estatal paraguaya, ya que hace muchos años en el sector se quiere hacer este tipo, dice, se negó esto. Negó que él o Giordano se hayan presentado en nombre del gobierno brasileño. Cada uno fue a ver posibilidades de negocios, como si estuvieran por separado. Una cuestión que tienen que ver entre ellos. Pero es Giordano el que recibe el documento que firmó Clever Ferreira. Y sí, vos me estás mostrando eso, por eso te digo, No, una cuestión vos que le tiene que ver. enviaste eso. No, Nicolás le envió. No, pero vos le enviaste la foto a Pedro Ferreira de ambos documentos. Claro, Nicolás Cac me reenvía a mí una foto. O sea, me quita, yo le reenvío y le envío a Pedro. Exactamente. O sea, es una tratativa de Nicolás con ellos. Correcto. Hay una última placa que quiero mostrar. Sí. Tiene que ver con, te voy a decir, el chat que vos tenés. Esperame un segundito. Espero todo lo que quieras. Identificar. ¿Vos trajiste tu celular? Traje. ¿Es ese celular que está ahí? Sí, voy a entregar hoy en el Ministerio Público. Vas a entregar ese celular al Ministerio para que sea peritado.
Totalmente, 100%. ¿En ese celular tenés chats con el vicepresidente de la República? Eventualmente, sí. Nada fuera de lo normal. ¿Tenés chats con Nicolás Cac Pintos? Con Nicolás Cac también, claro. ¿Sufrió algún cambio tu celular? Ninguno. Por eso ya someter a un peritaje. ¿Podemos ver la placa 6, por favor, director? Esta placa, cuando renuncia Pedro Ferreira el 24 de julio, vos le seguís escribiendo. Sí, yo le escribí a él. ¿Querías reunirte con él? ¿Querías preguntarle cómo estaba el proyecto, aunque él haya renunciado? No, primero me solidaricé con él, Sí. para empezarlo. Ahí ya le cambio totalmente, si va a ver, le cambio totalmente el tinte de la conversación. Sí, ya es personal. Es que yo siempre tuve un trato personal con él. Pero te presentaba como asesor jurídico de la Y yo vicepresidencia. le conozco al presidente de la ANDI, le conozco a Pedro Ferreira desde hace 15 años. Y sé que hay que darle el real, sé que hay que darle la jerarquía. Él toda la vida supo que yo era un representante privado. O si no, como yo estoy llevando emprendimientos comerciales con su hijo, que él está al tanto. ¿Y por qué le decís que sos asesor jurídico de la vicepresidencia? Y yo te voy a decir una y mil veces, mi querido Fito, fue un error mío. Jamás con mala intención. Una vez fue para captar la atención, la mayoría de veces en realidad, y lo otro para darle una referencia, quién me consiguió la reunión, de qué estábamos hablando, pero me estaba hablando de otra cosa, me herí. Bueno, Sí, podemos poner a pleno, por favor, esta misma placa que estamos viendo y sacamos el zócalo y subimos un poco más la placa, por favor. Ajá. Ahí abajo dice, el código de seguridad de Joselo Rodríguez cambió. Y esto cambió aparentemente el 1 de agosto. Seguimos, subí un poquito más si se puede. Bueno, ahí se podía ver, el código de seguridad de Joselo Rodríguez cambió en agosto. Eso no tengo idea, mira, no soy técnico informático, me imagino que el Ministerio Público va a determinar. Pero es tu teléfono, José. Claro que mi teléfono pues, no sufrió ni una variación. ¿No cambiaste de chip? No cambié de chip, tengo mi mismo chip, no se pueden pedir informativos. Tengo mi mismo chip. ¿No cambiaste de teléfono? Es más, yo pedí un informe a Tigo. Y voy a pedir también que el Ministerio Público libre oficio a Tigo. Para que vean todos los teléfonos que tuve. Desde cuando tengo este iPhone, porque este iPhone tengo hace cuestión de 2 meses ya. Sí. El mismo. Con el mismo número, con el mismo chip, todo. ¿Y qué pasó el 1 de agosto o el 31 de julio con tu teléfono? Por eso cambia el código de seguridad. No tengo idea. No sé cómo se cambia un código de seguridad. Y normalmente cuando se cambia de aparato telefónico. Y yo no cambié aparato telefónico. Y eso va a ser muy fácil de determinar. ¿Te animás a mostrarnos los chats con el vicepresidente de la República? Mira, yo con el vicepresidente de la República no me gustaría mostrar ningún chat. Le voy a mostrar al Ministerio Público porque no tengo nada que esconder. Por más que sea para mí una cuestión también de privacidad, ¿verdad? Él es el órgano encargado. Yo lo primero que voy a hacer es darle mi celular. Y lo segundo que voy a hacer, ¿sabe qué es? Pedir que se revisen mejor esos chats con Pedro Ferreira. Porque así como está mirando con lupa mis chats, tendrías que ver que hay ciertos momentos que vi por los medios de comunicación donde hay espacios bien dimensionados entre lo que Pedro Ferreira refiere en un screenshot y lo que yo en teoría una respuesta que nunca le puse. O sea, hay un visto más o menos ahí. Como si fuera que yo le deja en visto a una persona con la cual estoy queriendo realizar una operación comercial desde el sector privado. ¿A Pedro Ferreira le mentiste al decirle que sos asesor jurídico de la A vicepresidencia? Pedro Ferreira nunca le mentí verbalmente. Él siempre supo cara a cara con quién estaba tratando y a qué se estaba hallando. Clever Ferreira dice que no sabe por qué vos nombrás a la empresa y Alexandre Luis Giordano dice que vos vivís en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pero vos te reafirmás en que sí, Alexandre Luis Giordano y Clever Ferreira están vinculados a través de Nicolás Cac. Hay documentos que recibió uno y que firmó otro. Sí, en realidad vos referís eso. No. Y yo ratifico. Eso, sí. A mí me envió a lo Nicolás Cac, Sí. yo le envío a Pedro Ferreira. Nicolás Cac sabrá eso a la perfección lo que vos estás diciendo. Pero si hay un documento, Sí. ¿Y hay algún entonces chat? están ligados. ¿Hay algún chat
con Pedro Ferreira, que fue eliminado, que vos decís que nos puedas mostrar ahora, donde vos decís algo o Pedro Ferreira dice algo que no está en los chats que él entregó a la fiscalía? No, los chats con Pedro sí borré. ¿Borraste? Los chats con Pedro sí borré, pues ya borré hace rato. Pero yo creo que eso igual se puede determinar de alguna forma. ¿Y por Me cuándo imagino el borraste? análisis científico. Y hace rato, cuando él salió. Yo siempre borro algunos chats. Vos no borrás algunos chats. Claro, pero en este caso es sea, una investigación penal. Pero la investigación me la hace 2 días. Sí. Yo ¿Y hace- qué chats borraste con Pedro? Y todo, el que tenía. Toditos los chats. No, hay un chat. O sea, Sí, toda la Una conversación. conversación larga. Borré. Desde el... No creo que haya mucho. Sí, entras al chat de Pedro, eliminar y eliminar. O sea, mucho problema con eso, ¿verdad? O sea, Pedro tiene todos los chats. Yo lo que le iba a decir, mira, acá me parece algo raro, acá hay hincapié, o sea, no hay ni una obstrucción a la investigación, siendo que Pedro es una persona que resguarda muy bien toda la información. Yo por ese lado estoy nada Si preocupado. no, y si no lo hubiera hecho Pedro, si no hubiera guardado Pedro los chats, ¿En qué sentido? si él los hubiera borrado, y como vos los borraste, ¿quién iba a enterarse de todo esto? Porque vos borraste ¿De todo qué? de esto, de la ¿Y cuestión del por acta qué? bilateral, ¿Qué es de que esto? vos decís que se elimine el punto 6. Yo tengo que ver con el acta bilateral. Vos enviaste un chat a un director de la ANDE pidiendo que se elimine el punto 6. Pedro Ferreira a mí me pide una información. Sí, Él me revela una información privilegiada que yo jamás iba a poder conseguir por mí mismo. sí, Me pide que dé un retorno, yo agarro el retorno que él me pidió sí. y traslado eso con mi error de poner el vicepresidente o el presidente de la República. Yo te iba a decir algo, ¿a vos te parece Pedro una persona sonsa? ¿Y por qué no está? Pero te No, preguntar. en absoluto, ¿Te parece claro una que persona no. sonsa? Pedro Ferreira, si supuestamente, vamos a poner que sea sonso, que así como ustedes dicen en los medios de comunicación, un pendejo de 27 años le estuvo timando, le chuleó de arriba abajo al que iba a negociar con nosotros con Brasil, ¿verdad? Sí. Y ponerle que me creyó ese mensaje. A la puta, José lo me dice esto. Tengo que hacer. Porque hace poco él refirió en la Cámara del Congreso que el propio Mario Abdo Benítez, el 24 de mayo, mi mensaje es el 23, Sí. el 24 de mayo, Mario Abdo Benítez le dice, Pedro Ferreira, si vos querés poner el punto y si es bueno para el país, poné. Eso dijo él. Yo me Sí. enteré después por los medios de comunicación. Sí. O sea, nos íbamos a enterar de que acá se quiere construir de que supuestamente mi mensaje de WhatsApp sopesó más No. que la propia palabra del presidente de la República. Yo yo particularmente no creo que tu mensaje... Entonces, ¿qué es esto? O sea, No, ¿qué se descubrió pero con esto? Yo no creo que tu mensaje haya cambiado el acta. Sí creo que tu mensaje es real, que tu mensaje sí tiene Yo que nunca, ver con yo nunca leí mi mensaje. No, déjame. Es la procedencia del vicepresidente y presidente. Escúchame, Joselo. Lo que te quiero decir es, yo sí creo que tu mensaje es real en el sentido de que hablabas en nombre del vicepresidente de la República, porque el punto 6 no está en el acta bilateral. Ok. Y si yo hablaba, ponele, porque ahí no le menciono solamente al vicepresidente, le menciono al presidente también. Sí, Ponele que si yo hablaba en nombre del presidente y del vicepresidente de la República, a quien públicamente acá le pido disculpas por lo que está pasando. Quiero hacer nomás un análisis crítico, lógico, que creo que no va a escapar tampoco a un raciocinio muy lejano. Si yo le ponía eso, donde le menciono a la máxima autoridad, le menciono al presidente, y él mismo dice que habló con el presidente al día siguiente, y el presidente le dice otra cosa, ¿a qué estaba llegando? O sea, que yo influí para que se salga el punto número 6. no. Entonces, O el presidente o el vicepresidente influyeron para que no esté el punto 6. ¿y cómo si Pedro dice que el presidente le dice poner el punto Se fue el 6? vicepresidente. O sea, que el vicepresidente va a pasar por encima del presidente. No está el punto 6 en el acta. ¿Y qué tengo que ver yo o qué tiene que ver el que sea? Yo voy a hablar por mi persona porque me imagino que todos pueden defenderse solos. Yo quiero pedir luego, si hay algún circuito cerrado cerca de la Cancillería, si yo entré alguna vez este año, si alguna vez tuve una conversación Claro. con Castiglioni, con Alderete, con Xavier Caballero, Claro. con Alcide Jiménez, si alguna vez estuve presente en alguna Por eso reunión mismo, bilateral. Por eso mismo. ¿Y cómo yo voy a influir? No, la única lógica posible es que sí haya tenido que ver con una persona de muy alto rango para que no esté el punto 6. Y vos, Y yo soy esa persona. no, el vicepresidente de la República. Es una hipótesis. Pero no tiene sentido la hipótesis si él mismo dice que el presidente dijo otra cosa. ¿Tenés los chats con el vicepresidente de la República?
Tengo chat con el vicepresidente de la República y le voy a mostrar mi Ministerio Público, sin problema. Es más, No borraste, no borré nada. pero los chats con Pedro Ferreira sí borraste. El chat con Pedro Ferreira, cuando termina toda esta cuestión, él salió, yo borré, después nos quedamos en una buena relación, sigo siendo muy amigo de sus hijos, sigo siendo abogado de su familia, ¿entendés? Yo sigo cuidando, creo que, intereses valiosos que tiene él. No veía ningún problema. Ahora, esto que está haciendo, y está queriendo meter en una psicosis política, de que yo supuestamente con un mensaje anulé o suprimí un punto de un acta bilateral. No había ningún problema en los chats con Pedro Ferreira. No había ningún problema. ¿Y por qué borraste, Es que tampoco, él tiene todos los chats. Pero ¿por qué vos borraste? Y porque borré mucho antes de este problema. Correcto. Nuestros compañeros Carlos Vaz y Estela Ruiz Díaz están desde Mauricio José Troche escuchando atentamente. Sí. José, creo que quieren hacerte algunas breves preguntas antes que vayas también a la fiscalía. Me tengo que ir. Después me quitan orden de captura, que es por No, el día. Carlos, Estela, los escucha Joselo. Sí, estamos siguiendo atentamente toda esta conversación, Fito. Estela tiene algunas consultas para hacer en un ratito, pero le quiero preguntar a Joselo Buen día. si de esta conversación que tuvo él con el vicepresidente de la República, estaba enterado el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Hola, buen día, Carlos. No puedo tener conocimiento de eso. Tendría que preguntarle a él. Porque vos decís, yo lo que quiero saber es esto, Joselo. Sí, te escucho. Vos decís que a través del vicepresidente de la República llegás a Pedro Ferreira. Sí, así mismo. De esa comunicación, de esa intermediación que hace el vicepresidente de la República, ¿a vos te consta que el presidente de la República estaba enterado o no sabés de eso? La verdad que no me consta. No me consta. No puedo llegar a saber. Yo ya me fui a hablar con Pedro Ferreira. La otra cuestión. Sí. Vos estabas negociando como intermediario, como representante de una empresa brasilera para la compra de energía. Sí. Y te planteo lo siguiente, con todo el respeto del mundo, porque no soy quien para juzgar, pero sí puedo cuestionar y criticar. Claro que sí. ¿Cómo vos querés que se te crea si en la negociación le estás mintiendo a tu principal interlocutor, que es el presidente de la ANDE? En uno de los chats, yo no sé si es al mismo presidente de la ANDE o a quien le enviaste aquel mensaje, que fue uno de los primeros que se publicó, donde vos le decís: buen día, señor director. Le escribe Joselo Rodríguez González, asesor de la vicepresidencia de la República, en nombre del vicepresidente y del presidente de la República, para comunicarle que ellos consideran que no es oportuno incluir el punto 6 en el acuerdo y que de esto ya tiene conocimiento la alta parte del país vecino. Ahí dice. Sí. La inclusión de poner a conocimiento la intención de Paraguay de comercializar energía al mercado brasileño privado, debido a que en conversaciones con el más alto mando del vecino país se concluyó que no es lo más favorable, a fin de resguardar el manejo prudencial. Vos mentiste en esta comunicación al presidente de la ANDE diciéndole que soy el asesor del vicepresidente de la República, y le mentís otra vez en esta comunicación diciendo que tanto el vicepresidente como el presidente de la República y las altas partes del gobierno del vecino país ya estaban enterados de este tema. ¿Cómo querés que se te crea lo que estás diciendo esta mañana? No, bueno. ¿Qué tal, Carlos? Te voy a volver a repetir sin problema. Con paciencia, ¿verdad? Lo que le comenté a Fito. Ese mensaje nace y deriva de una conversación que yo tuve con Pedro Ferreira, donde él me traslada una información confidencial a mí, que yo no tenía forma de saber, y me pide un retorno del sector brasileño. Me pide que hable con el intermediario estaba presente, y que traigamos un retorno de ese punto número 6, que era lo que todos queríamos. Todos queremos la venta al mercado privado brasileño. Por eso tuvimos 7 reuniones y 4 meses trabajando con Pedro Ferreira. Bueno, cuando vuelve ese retorno, y Pedro Ferreira, yo le tenía que dar ese retorno antes del viernes 24 de mayo, y estamos el 23 de mayo, casi llegando a la medianoche,
Yo quise llamar su atención y yo pido disculpas, admito mi error. Y si me volvés a poner un mensaje o 10 mensajes más donde yo digo que soy asesor jurídico de vicepresidencia, te voy a volver a decir que admito mi error. Pero de ninguna manera, Pedro, no es que no estaba al tanto de quién era yo. ¿Cómo si yo, Pedro Ferreira me conoce a mí de chico? Pedro Ferreira sabe a qué yo me dedico. Pedro Ferreira sabe perfectamente cómo estábamos hablando en esas reuniones, cara a cara. Hoy iba a estar negociando ahí con un funcionario público que quería trabajar por una empresa nomás. A mí no me parece. A mí no me parece. Ahora, esa es la parte más débil para mí de tu declaración hoy, ¿verdad? Sí. Vos decís, Pedro Ferreira me conoce de toda la vida, soy amigo de sus hijos. Sí. Yo entiendo que para conquistar a una chica vos alardees y diga, yo soy el asesor del vicepresidente, del vicepresidente de la República, pero alguien que conoces de toda la vida no hace semejante presentación. Lo haces para mí porque vos sos el enviado del vicepresidente de la República, sos como el recadero, el intermediario, por eso pones, porque esos son tus galones a la hora de llegar a los lugares donde estás llegando, en primer lugar. En segundo lugar, te pregunto, vos decís aquí que el contenido del acta que se manejaba a nivel secreto y en los más altos niveles del gobierno, te lo dio Pedro Ferreira. ¿Cómo es que entonces vos escribiste sobre ese punto en nombre del vicepresidente y creo que en el presidente de la República decir que ese punto había que eliminar? Sí, dos preguntas eran, ¿verdad? Dos preguntas eran. Buen día, señora Estela, ¿cómo está? A la última pregunta, que era el mensaje ese, en el que yo le menciono el tema del punto 6, me dijiste cómo yo sabía esa acta, ¿verdad? Y yo sabía esa acta porque el martes 21 de mayo del corriente, Pedro Ferreira me cita en su público despacho a mí y a Nicolás Cac y nos refiere explícitamente que va a haber una reunión confidencial el viernes en Brasilia entre los dos cuerpos diplomáticos. Él me provee esa información a mí, él me dice que anexar un punto 6 y él me pide que yo pase esa información al vecino país y que yo traiga un retorno. Y yo traje ese retorno y vuelvo y repito y tengo la paciencia para repetir 100 veces más que mi único error ahí fue haberle mencionado al vicepresidente y al presidente de la República para captar la atención rápido de la información que él me pidió. Y me decía que para después, mí es muy fácil, perdón, es muy fácil que vos ahora decir, vos sabés que lo que hice fue una chiquilinada que provocó todo este escándalo. Si no hubiese sido cierto, no hubiésemos estado en esta situación de un borde de caída del gobierno. Es porque hay mucho de verdad en esos chats. Señora Estela. No sé. El otro punto que te quiero decir, esa es una opinión. Ahora, sí, ahora, si vos dijiste también que le conocía a los hijos de Pedro Ferreira y que los hijos de Pedro Ferreira están contigo en esta negociación. No, ¿Eso es así? Eso jamás dije. Eso jamás dije. Nunca dije. En otros emprendimientos. Sí, dijiste. Eso es otra cosa. En otro emprendimiento. Yo jamás dije que. Yo tampoco voy a estar mintiendo acá para mancharle a nadie. Yo jamás dije eso. Sería muy cómodo para mí decir eso y explotar una bomba acá, pero jamás dije eso y eso es mentira. Segundo, estamos en esta ¿Por qué situación. no nos podés mostrar los chats con Pedro Ferreira y los chats con el vicepresidente si es que es cierto lo que estás diciendo? Pero los chats con Pedro Ferreira están publicados por todos lados. Yo solamente estoy refiriendo que en uno de esos chats no está mi respuesta. Y si no está mi respuesta espectacular, bueno, igual él tiene todos los otros chats. Yo lo que voy acá es, porque vos me dijiste, estamos ante toda una situación problemática en el país por lo que se filtró. Estamos en esta situación problemática porque se está inventando un cuento inaudito de que una persona con un mensaje de WhatsApp va a cambiar el punto número 6 de un acta bilateral de altas partes intervinientes. Ahí es lo que estamos.
yo ante cualquier Bueno, razonamiento pero crítico... no es, No, escúchame, señora. no es porque Joselo lo dice, ¿Y sino quién a dice? quién representa Joselo. Y si yo le represento, como le dije acá al querido Fito, y me disculpo porque en breve tengo que ir a la fiscalía. Si yo pongo en ese mensaje, vicepresidente y presidente de la República, a lo que ya pedí disculpa y admití mi error, y el propio Pedro Ferreira la otra vez en el Congreso dice que el 24 de mayo, un día después de mi mensaje, él habla con el presidente de la República verbalmente, no por mensaje, verbalmente. Y el presidente le dice, poné el punto 6 y vos estás refiriendo o aludiendo que Pedro Ferreira va a creerme a mí por un mensaje que yo le envié por encima de la palabra del presidente de la República. Eso vos estás aludiendo entonces. No, Y es lo que está la diciendo. historia nos dice que Pedro Ferreira se opuso y renunció y quienes negociaron la eliminación de ese artículo que beneficiaba al Paraguay no Una- fueron los técnicos de una la historia ANDE, que no me sino a corresponde. nivel diplomático, Una historia otro que no me nivel corresponde. mucho más alto. ¿Y cuál es mi relación con la diplomacia? Y porque trabajás para el vicepresidente de la República. No trabajo para el vicepresidente de la República. ¿Cuál es mi relación con la diplomacia? Ustedes saben que alguna vez yo hablé con el canciller, con el embajador. Ustedes están mezclando una cuestión que es la compra de potencia, por lo que renunció Pedro, por lo que renunciaron los ministros, y están mezclando con una simple operación comercial que está a la vista de todos, que no se hizo sin secretismo, que se hizo en sede de la ANDE. Yo llegaba, estaban los mozos, no servían agua, estaban los funcionarios, esto hacíamos a las 2, a las 3 de la tarde. En nombre de la familia Bolsonaro. Yo nunca hablé en nombre de la familia No, Bolsonaro. no, la empresa Leros. Si vos le preguntás a ellos y ellos te dicen eso, espectacular. Yo, ¿sabe con qué estaba contento? Con que ellos me consigan la autorización de importación. ¿Y quién da la autorización de importación? La autorización de importación, si no me equivoco, da el Ministerio de Minas y Gerais. Que depende de... Si siempre un ministerio depende de la Presidencia de la República. Carlos, Estela, ¿alguna consulta más? Porque ya el Me papá... toca la fiscalía. Una última. Sí. ¿Cuáles son las empresas o los negocios que tiene con los hijos de Pedro Ferreira? Con los hijos, en realidad yo soy abogado de su familia hace 3 años. Una asesoría que es mensual. Y con el hijo mayor, Pablo, hace poco me contactó con un grupo de empresarios uruguayos que están con interés de invertir acá en el tramo de la construcción. Él me presentó. ¿Enviaste algún mensaje a otro directivo de la ANDE que no sea Pedro Ferreira? Me están llamando de fiscalía. ¿Perdón, Carlos? Carlos, si le envía a otro directivo ¿Algún de... otro mensaje a algún otro director de la ANDE que no sea Pedro Ferreira, digo? Y sí, en el mensaje, que es la piedra acá del escándalo que se inventó, así como dice Giordano, el cuento de Narnia acá que estamos viviendo. Sí, yo ese mensaje le envié a un director, porque el director le tenía que trasladar ¿A a quién? Pedro Ferreira. O sea, y ese director, no es que yo le inventé a un director para trasladar a Pedro Ferreira. Pedro luego le puso a él, cuando yo no podía comunicarme con él, lo que sea, es una persona que estuvo también presente en la mayoría de las reuniones, de su sobrada confianza, y yo le mandé eso para que le traslade. Sí, ya me voy. ¿Y por qué no a Pedro si vos tenías acceso directo a ¿Quién Pedro a través del es, chat? ¿Quién es la persona? ¿Quién es? ¿Quién es el director? ¿Quién es? ¿Quién es el director? director? Félix Sosa en su momento. Félix Félix Sosa. Félix Sosa. Sí. Ahí está. Y él le trasladó a Pedro. Pero eso está en el chat del Ministerio Público, Pedro anexó eso. Perfecto, perfecto. Pedro anexó Mirá, eso. quiero decirte una cosa. Sí, Carlos, te escucho. Me tengo que ir nomás enseguida, pero te escucho y me encantaría volver cuando me inviten. Ya sé. Lo que no entiendo es cómo con una actitud irresponsable y hasta cachafaz de tu parte, el vicepresidente de la República no te presentó todavía o no planteó una querella en tu contra, como mínimo. Y eso es algo que tendría que preguntarle a él, porque yo no tengo conocimiento de eso, Carlos. Y es tu opinión. Yo estoy en todo mi derecho de equivocarme, así como usted está en todo su derecho de equivocarse al armar toda esta crisis mediática que está desestabilizando al país. Y le agradezco mucho por la invitación.
Ahora me tengo que ir al Ministerio Público y cuando me inviten de nuevo voy a estar súper contento de hablar con ustedes. Es más, son los primeros periodistas con los que me senté a hablar. Toda la semana estuve editando llamadas. Gracias. Dale, me tengo que ir a la fiscalía. Bueno, ¿Está Estela? gracias. Bueno, le liberamos, Fito, ¿verdad? Ok, sí, lo liberamos, ya lo están desesperadamente llamando, su abogado llamó como 6, 7 veces. Se adelantó mi audiencia, pues. Bueno, Por eso no. lo liberamos a Joselo para que vaya a la fiscalía. Te agradezco, Fito. Gracias por todo.